Hola a todos, en este video vamos a platicar acerca de cómo podemos escribir una fórmula química. Sin embargo, antes de ello es necesario que recordemos un poco acerca de una propiedad periódica muy importante, que es la valencia. Bueno, antes de hablar de valencia también, recordemos que la tabla periódica es un instrumento muy importante dentro del estudio de la química que nos representa a todos los elementos que existen en la naturaleza y los hemos dividido de acuerdo a sus propiedades periódicas en metales, no metales y metaloides. Recordemos que los metales tienen ciertas características que las distinguen. Una de ellas es que son capaces de donar electrones, ya que ellos tienen 1, 2 o 3 electrones en su última capa energética. Bueno, entonces recordemos un poco acerca de la estructura de Lewis. Vemos nosotros, por ejemplo, que los elementos de la familia 1A tienen un electrón en su último nivel energético. Los de la familia 2A tienen 2. Los de la familia 3A tienen 3 electrones, los de la familia 4, 4, y así nos vamos hasta llegar a la familia 8A, en el cual todos, excepto el helio, tienen 8 electrones en su último nivel energético, por lo cual estos elementos, que son los gases nobles, ya no reaccionan, ya son gases o son en este caso elementos inertes, no pueden reaccionar. Sin embargo, todos los demás sí, y vemos un comportamiento muy interesante. Es decir, vemos que en el caso de los metales, ellos tienden a formar compuestos iónicos si se unen, por ejemplo, con los de esta familia. Entonces, ellos tienden a donar o a ceder ya sea 1, 2 o 3 electrones. En el caso de la familia 4A, ellos están a la mitad, por lo cual pueden ceder o pueden aceptar electrones. Por aquí estamos del otro lado, tenemos elementos con 5, 6 y 7 electrones. Bueno, a ellos les es más fácil aceptar ya sea 3, 2 o un electrón para poder llegar a la configuración electrónica de estos elementos y llegar a ser un poquito más estables. Es lo que se busca que un elemento se encuentre estable, que es la ley del octeto. Entonces, continuando con esta cuestión, vamos a ver entonces que los electrones son partículas cargadas de manera negativa, por lo cual si nos deshacemos de esa partícula negativa, el elemento va a quedar cargado entonces con una carga positiva. Es decir, si el hidrógeno o el litio pierde esta carga negativa, va a quedar con más 1. Aquí quedarían con más 2, con más 3. ¿Sale? En dado caso de que estos perdieran los 4 electrones, quedaría cargado con más 4, por ejemplo. Pero aquí ya no. Aquí aceptan, en el caso de la familia 5A, 3 electrones, por lo cual quedarían cargados con menos 3, aquí con menos 2 y acá con menos 1, ya que solamente aceptan un electrón. ¿Sale? Y estos, como ya están completos, tendrían 0, digamos. Eso es la valencia. Aquí lo estamos viendo. Entonces, decíamos, más 1, más 2, más 3, de este lado más 2 o 4, normalmente con esas dos valencias pueden trabajar. Aquí el nitrógeno, el más importante, es el menos 3, sin embargo, también pueden tener algunos números positivos. Esto es muy importante porque estos elementos pueden formar anhídridos o algún otro tipo de compuestos. Bueno, la familia del oxígeno, el más importante es el menos 2, sin embargo pueden trabajar también con menos 1 cuando forma peróxidos
y tenemos al azufre, por ejemplo, al selenio, al telurio, que pueden trabajar con más 2, más 4 y más 6. En la familia 7A tenemos a la familia del flúor o los halógenos. En este caso, el más importante es el -1. Sin embargo, por ejemplo, lo vemos con el cloro, el bromo y el yodo. Pueden trabajar con otros números de oxidación, incluso positivos. Bueno, esto es muy importante porque al momento de que nosotros querramos unir tal vez un elemento de este lado con otro de este lado, recuerden que para que se forme una molécula, en este caso un compuesto, necesitamos una parte positiva, que es el catión, y una parte negativa o anión. Por eso es que es muy importante tener en cuenta las valencias. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es una fórmula química? Decíamos que es una manera de representar a una sustancia. Sin embargo, tenemos diferentes tipos de fórmulas químicas. Tenemos a la fórmula empírica, que únicamente nos indica qué elementos están formando a ese compuesto, pero no nos dice la proporción. En cambio, la fórmula molecular sí nos va a indicar la proporción de elementos que van a conformar a este compuesto. En la fórmula semidesarrollada vamos a ver ejemplificado alguna manera en la cual van a estar unidos. En este caso vemos que son, por ejemplo, en el caso del peróxido de hidrógeno, los oxígenos van unidos y a los lados tenemos a los hidrógenos. Bueno, entonces, los compuestos inorgánicos se pueden también dividir en binarios, ternarios y cuaternarios, dependiendo de cuántos elementos estén formando a ese compuesto. En este caso, pues vemos aquí son 2 nada más, pero si tuviéramos 3 serían ternarios y si fueran 4, cuaternarios. Algunos ejemplos de ellos, en el caso de los binarios, tenemos a los óxidos, peróxidos y superóxidos, a los hidruros y las sales binarias. En el caso de los ternarios, están los hidróxidos, los oxoácidos y los oxisales. Dentro de los cuaternarios están las sales ácidas y las sales básicas, los cuales veremos un poquito más adelante. Bueno, centrémonos entonces en cómo se escribe una fórmula química. Ya decíamos en un principio que lo que tenemos que tomar en cuenta son las valencias. Entonces, una vez que identifiquemos cuáles son los elementos que van a participar, vamos a buscar cuáles son sus números de oxidación. En este caso, vemos al fierro y al oxígeno. Si tuviéramos nuestra tabla periódica, veríamos que el fierro puede trabajar con 2 números de oxidación o valencia, más 3 y más 2. En este caso se está utilizando el más 3. El oxígeno normalmente va a trabajar con menos 2. Entonces, vamos a ver que para que se forme, en este caso, un compuesto, las valencias se van a cruzar, como lo estamos viendo de este lado. ¿Por qué se van a cruzar? Pues bueno, la idea de esta técnica es que la suma total de los números de oxidación en un compuesto debe ser igual a 0. Lo estamos viendo acá. Es decir, si nosotros multiplicáramos más 3 por 2, nos daría un más 6. Y acá, un menos 2 por 3, un menos 6. Más 6 menos 6 es igual a 0, que es lo que estamos viendo por este lado. Entonces, siempre es importante, paso número 1, detectar cuáles son los elementos que van a estar involucrados. Número 2, cuáles son los números de oxidación que van a tener estos elementos, cruzarlos de tal manera que la suma algebraica de los números de oxidación dé igual a 0. Muy bien, en dado caso de que tengamos, como en este primer ejemplo, el mismo valor absoluto, entonces lo que podemos hacer es únicamente omitirlos. Por ejemplo, tenemos aquí el fierro con más 2 y el oxígeno con menos 2. Entonces, ¿se pueden cruzar?
y nos darían subíndices 2 y 2. Sin embargo, nos damos cuenta que es lo mismo, entonces pues únicamente los omitimos. Aquí también es muy importante, vean que al momento de que los crucemos, ya no vamos a poner el signo negativo o positivo, ¿sale? Bueno, de este lado vemos ahora al carbono con más 4 y al oxígeno con menos 2. Vamos a ver que ocurre lo mismo. Este 4 se viene para acá, este 2 al carbono como subíndices. Entonces, vemos que aquí podemos simplificarlos, podemos sacarle mitades. Entonces, como aquí es un 1, ya no se pone. La mitad de 4 es 2 y lo tenemos aquí. Entonces ya está simplificado. Esto es muy importante. Siempre que podamos simplificar, hay que hacerlo. Bueno, tenemos aquí algunos ejemplos, algunos compuestos iónicos que son de metales y no metales. Vamos a ver algunos ejemplos, el sodio y el oxígeno. Entonces, cuando aparezca aquí un signo de más, vamos a dar por entendido que es un +1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el número de oxidación del sodio se viene para acá. Como es un 1, ya no se va a notar. El -2 se viene al sodio y quedaría de esta manera. Aquí igual, el 3 se viene al bromo. El número de oxidación del bromo es -1, por lo cual ya no se pone. De este lado, el bario, que está en la familia 2A, trabaja con +2. El nitrógeno de la familia 5A con -3. Vemos que únicamente se cruzan. Es algo pues muy sencillo. Magnesio, familia 2A más 2, y flúor, que es un halógeno de la familia 7A, -1, entonces igual, el 2 se viene al flúor como subíndice. Tenemos al aluminio, familia 3A, y al azufre, familia 6A, por lo cual trabaja con -2. -2 se viene al aluminio y el 3 del aluminio se viene al azufre. Muy bien, tenemos acá al aluminio, familia 3A, y al cloro, que es un halógeno. Entonces 3 se viene al cloro y ya nos queda. En este caso el magnesio, vemos que el magnesio va a unirse a un grupo. En este caso se va a formar un compuesto que es una sal, pero este es el nitrato. El nitrato se forma del oxígeno y el nitrógeno. Entonces va a ser casi o es lo mismo. Lo que va a ocurrir es que este 2 se viene hacia el grupo nitrato, el ion nitrato, que es un anión. Sin embargo, como nosotros vemos, si este 2 lo ponemos aquí, sería un 32, ¿no? Nos podríamos confundir. Entonces, para que eso no ocurra, vamos a poner paréntesis. ¿Sale? Y ahora sí, podemos poner el 2 del magnesio como subíndice, pero afuera del paréntesis. En el caso del aluminio y el oxígeno, sería lo mismo. El 2 al oxígeno, el 3 al oxígeno y el 2 al aluminio. En este caso, vemos que el sodio es +1 y el cloro es -1, por lo cual se puede omitir y únicamente escribimos los símbolos de los elementos juntos. Y está ya nuestra fórmula química. Espero que haya quedado claro todo esto. Muchas gracias.